Cordial saludo, mi nombre es Sara Osorio Olmos, estudiante de Psicología en la UNAD, pertenezco al CEDAT de Medellín. Hoy vamos a hablar sobre la caracterización de variables cualitativas. Entonces tenemos como primera solicitud la tabla de frecuencias variable. Entonces vamos a elegir una variable cualitativa de la base de datos sobre factores socioeconómicos relacionados con la pobreza que nos suministraron. En este caso elegí el tipo de riesgo al que más se expone la población. Entonces para realizar la tabla lo que tomé fue Excel, puse el tipo de riesgo al que más se expone la población, la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. Entonces tomamos dos componentes que componen la variable. Entonces vamos a la base de datos y podemos ver que son todos estos. Entonces se van a agregar a la tabla. Para saber la frecuencia absoluta, entonces vamos a ayudarnos de Excel y vamos a ver cuántas veces se repiten estos datos, o sea, 44 veces. Entonces eso mismo vamos a hacer con todas las otras variables para saber cuántas veces se repiten. Entonces ese dato lo vamos a poner en frecuencia absoluta. Al terminar debemos sumar, nos debe dar el total de la muestra, que son 350 municipios que se usaron para esta investigación. Luego, para la frecuencia relativa, tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos por el total. Entonces, cuando terminemos esto, lo sumamos y el resultado que nos debe dar es 1. Luego, para la frecuencia porcentual es muy fácil con Excel. Tomamos más la frecuencia relativa, igual nos va a dar en porcentaje. En caso de que no se presente porcentaje, entonces vamos acá a número y le cambiamos el formato a porcentaje. Si se presenta con decimales, es solo quitarlos. Luego, cuando tenemos el resultado de todos los demás, lo sumamos y nos debe dar 100%. Para agregar esto aquí en la tabla, luego vamos a interpretar los datos. Entonces, tenemos que la muestra son 355, de los cuales 93 municipios se repiten un riesgo más, o sea, tienen mayor presencia del riesgo de movimientos en masa. Mientras que tenemos un 72 municipios por volcanismo y 66 con riesgo a sismos. Entonces, luego podemos también mirar otros datos, por ejemplo, los desbordamientos se presentan en 13 municipios, mientras que las heladas se presentan 23 veces. Entonces son cositas que podemos ir mirando e interpretando. También lo podemos hacer con el porcentaje. Por ejemplo, el menor porcentaje son los desbordamientos, o sea, tienen menos presencia este tipo de riesgos en los territorios. Entonces luego vamos a lo siguiente punto, que nos piden un diagrama de barras y un circular. Entonces volvemos a la tabla inicial en Excel, tomamos la variable que elegimos y la frecuencia absoluta. Nos vamos a insertar gráficos recomendados y tenemos un gráfico de barra. Le damos a aceptar y nos va a insertar, entonces podemos agregarle diferentes componentes como el título, la etiqueta de datos, tabla de datos, barra, leyendas, lo que sea necesario para que la información se entienda. En este caso incluimos el título, como pueden ver los datos que están también en la base y los componentes de la variable. Lo mismo hacemos con la circular. Tomamos la frecuencia absoluta y la variable, le damos en insertar en gráficos recomendados y le insertamos una gráfica circular. Para el porcentaje nos vamos a estos tipos. Podemos elegir este o podemos elegir este que nos sale con porcentajes. También se le puede agregar título, etiqueta o leyendas. El resultado final lo agregamos al trabajo y tenemos esto. Entonces ambos se pueden interpretar. Tanto la tabla como el diagrama de barras y el circular tienen la misma información, solo que se presentan en diferentes formas. Entonces podemos interpretar que un 27% de los componentes, o sea, los movimientos en masa se presentan 27 veces, mientras que, por ejemplo, los desbordamientos un 4%. Entonces son cosas que podemos ir interpretando. Por ejemplo, acá tenemos que los sismos y las avenidas torrenciales tienen un valor similar, solo se diferencian por el 2%. Entonces son cosas que se pueden interpretar en estas gráficas.
Luego nos solicitan la muda. La muda es el valor que más veces se repite. Entonces, como podemos ver, es el movimiento en masa. Acá también lo podemos ver. Entonces, esa sería nuestra muda porque es el valor que más se repite en los datos. Luego nos pide una tabla de contingencia. Para esta tabla de contingencia vamos a usar Infostat, Power BI o Excel. En este caso vamos a usar Infostat. Entonces, vamos a ir a la tabla. Tomamos todos los componentes de los datos y los vamos a copiar. Vamos a copiar, control C o copiar. Vamos a Infostat, vamos a archivo, nueva tabla. Y para que nos pegue exactamente igual, le damos en edición y pegar con columnas. Aquí se pegaría toda la información. Entonces, para la tabla de contingencia vamos a estadística, datos categorizados y tablas de contingencia. Entonces, aquí vamos a elegir las variables. Entonces elegimos dos variables para saber pues cómo se comporta la población entre estas dos, el resultado. Entonces elegimos el sector mayoritario y el nivel educativo. Entonces vamos a elegir sector mayoritario y nivel educativo principal. Le damos a aceptar. Luego acá en columnas ponemos sector mayoritario y luego el nivel educativo principal. Entonces eso es lo que le debemos aceptar y ya él nos va a arrojar pues el resultado, la tabla de contingencia, que es exactamente pues como la misma que tenemos acá, que es el resultado. Entonces de esta podemos interpretar varias cosas. Por ejemplo, para el nivel educativo de básica primaria se presenta mayormente en el área urbana con 91, mientras que en el rural 49. Lo mismo para la básica secundaria. Tiene una mayor presencia en el urbano, mientras que en el rural 27 y así sucesivamente. Por ejemplo, otros estudios también lo mismo. Se presentan otros estudios en el sector urbano con mayor cantidad, teniendo un total de 23 veces. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Acá tenemos las interpretaciones, que es lo que acabo de explicar. O sea, que en el área urbana se presenta mayor presencia del nivel educativo y la formación de las personas, porque tenemos que para el primero, que es el sector rural, se tiene en cuenta 334 municipios, mientras que en el segundo 216. O sea, hay una menor formación educativa, lo que nos puede prender las alarmas para saber por qué en el área rural no se está formando los estudiantes y están abandonando sus estudios. Aunque aquí, por ejemplo, también se pueden ver que en el área urbana, en la básica secundaria sin terminar, hay una mayor presencia. O sea, en el área urbana hay una mayor presencia de estudiantes que no terminan su básica secundaria, mientras que pese a que tiene una menor presencia el nivel de formación en la rural, la mayoría, si comparamos estos dos datos, logra terminar su básica secundaria, a diferencia del urbano que se presenta 41. Muchas gracias.